Ahora sí, gracias a todos por acompañarnos en esta nueva conferencia. Le damos la bienvenida a nuestro próximo conferencista, el señor Eduardo Jiménez, quien es especialista en seguridad de las tecnologías de la información. Se ha desempeñado como docente, investigador, consultor. También ha realizado varias publicaciones científicas y actualmente se desempeña como director de consultoría de la empresa Tilsor. La próxima conferencia, como ya lo saben, versará sobre firma electrónica avanzada, para el cual ya dejamos en uso de la palabra al ingeniero doctor Eduardo Jiménez. Adelante. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, la idea es hablar un poco de firma electrónica avanzada y cómo eso puede posibilitar o acelerar algunas soluciones para gobierno electrónico. Está un poco acá el plan de lo que vamos a hablar en estos próximos 35 minutos más o menos. La idea primero es ver un poco el contexto en el cual se insertan estas ideas y esta tecnología, cuál es el marco legal, cuál es el contexto nacional en el cual estamos viendo esta tecnología. Después ver qué es la firma electrónica avanzada, rápidamente, va a ser algo no muy técnico, sino visto un poco desde más lejos. Después vamos a analizar un poco cuáles son las propiedades de seguridad que aporta esta tecnología de firma electrónica avanzada y vamos a cerrar viendo algunas de las soluciones de gobierno electrónico que se pueden construir sobre esta tecnología y a partir de esas propiedades. Entonces, el contexto, como les digo, es un poco el contexto del gobierno electrónico, digamos, ¿no? ¿Qué es gobierno electrónico? Y bueno, si yo tuviera que definirlo, les diría que básicamente es tratar de utilizar menos papel en la administración, tratar de transformar ese papel en transacciones electrónicas con el manejo de documentos electrónicos, ¿okay? Con el objetivo, por un lado, de brindar servicios públicos remotos, es decir, de posibilitar servicios públicos a distancia, de disminuir las visitas eventualmente a oficinas o dependencias públicas para aumentar la eficacia en la gestión pública. Y por otro lado, poder desarrollar transacciones electrónicas más rápidas y también más seguras, digamos, ¿no? Porque cuando uno cambia, digamos, el papel por transacciones automáticas y por documentos electrónicos, introduce también un riesgo que hay que saber gerenciar correctamente, que es la posibilidad de introducir fraudes masivos, digamos, ¿no? Es muy difícil fraguar probablemente, no sé, 10.000 documentos públicos, o por lo menos es tedioso, digamos, ¿no? Pero en el marco de un sistema automatizado, generar 10.000 documentos electrónicos es posible para una computadora y luego es un riesgo que hay que gestionar correctamente. Y aquí es donde entra un poco la noción esta de firma electrónica, es como un pilar, digamos, de la seguridad en transacciones automatizadas y la gestión de documentos electrónicos. Vamos a ver un poco cuál es el marco legal en el cual nos estamos moviendo también. Ustedes saben que en el año 2009 el Parlamento uruguayo votó una ley, la ley 18.600, que le da un estatuto legal a los documentos electrónicos y a la firma electrónica y la reconoce como teniendo la misma validez y eficacia jurídica que la firma manual que existe actualmente. Y esta ley, que es una ley muy clara, muy corta y que tiene la virtud también de fijar un poco los conceptos, de definir claramente los conceptos, introduce dos conceptos distintos. Uno el de firma electrónica a secas y otro el que llaman firma electrónica avanzada. Vamos a ver un poco qué son esos dos conceptos. La firma electrónica a secas, aquí estoy simplemente tomando el texto de la ley, es definida como los datos en forma electrónica, anexos a un documento electrónico o asociados de alguna manera lógica con ese documento, y que son utilizados por el firmante como medio de identificación. O sea que básicamente la firma electrónica que es un archivo binario, ¿okay? Es simplemente una secuencia de bits, si quieren, que tiene esas dos propiedades. Por un lado, de alguna manera está ligada al documento, ¿okay? Y de otra manera está ligada de manera única a una persona. Simplemente eso por ahora. Sin embargo, cuando hablan, digamos, de las propiedades de seguridad que debería aportar esta tecnología, introducen esta otra noción mucho más compleja de firma electrónica avanzada. Y aquí tienen un poco también, nuevamente, directamente el texto de la ley. Y una firma electrónica avanzada que es una firma electrónica, pero que tiene una serie de propiedades, que tiene que verificar una serie de propiedades. La primera es que permita identificar unívocamente al firmante. ¿Okay? Hasta ahí, digamos, es un poco la idea de firma electrónica. También tiene que poder ser creada por el firmante por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control. ¿Qué quiere decir esto? Es que el firmante
no debería depender de terceros, ¿ok?, para generar esa firma electrónica. Debería poder generarla de manera autónoma, como hace uno cuando uno firma un documento con su mano, digamos, ¿no? Debería ser susceptible de poder ser verificada o validada por cualquiera que quiera hacerlo, ¿ok? Debería estar vinculada al documento de manera que cualquier modificación del documento luego de ser firmado pueda ser detectada, ¿ok? O sea, garantizar de alguna manera la integridad de ese documento que se firmó, que no sea cambiado después de que el firmante avaló, digamos, el contenido de ese documento. Y finalmente, debe haber sido creada por algún dispositivo que tenga tecnológicamente, digamos, técnicamente las características que lo hagan confiable, y tiene que estar basada en un certificado reconocido válido al momento de la firma. Este es un poco más técnico y vamos a ver un poco más adelante qué quiere decir. Entonces, un poco con estas propiedades, con esta idea, digamos, la pregunta ahora es ¿cómo se hace tecnológicamente, ¿okay?, para alcanzar estas propiedades? ¿Okay? Bueno, entonces yo voy a tratar de resumir eso rápidamente. Como les digo, esto no va a ser muy técnico, no es el objetivo. Y básicamente, como quizás ustedes saben, este problema se resuelve con una tecnología que se llama criptografía asimétrica. La idea de base es que la persona, el firmante, utiliza dos claves. Una que vamos a llamar la clave pública, a la izquierda, y otra la clave privada. La clave pública, como su nombre lo indica, está destinada a ser distribuida a todo el mundo. Es pública, cualquiera puede conocerla. La clave privada, por el contrario, pertenece al firmante y es responsabilidad del firmante almacenarla en un lugar donde solo él tenga acceso y pueda utilizarla. Esta es una pieza angular, digamos, de esta construcción, ¿ok? Y bueno, y lo único que vamos a requerir de alguna manera es que podamos tener dos operaciones que vamos a llamar cifrar y descifrar, ¿ok? El cifrado, yo voy a hablar solamente no de encriptación, sino de generar una firma, ¿ok?, en esta charla. En ese caso, el cifrado se hace siempre con la clave privada, ¿ok?, con la clave que es secreta. Con esa clave privada, uno tiene un método, un algoritmo, que le permite generar a partir de un documento binario otro documento binario, otro archivo, vamos a decir, más bien, que es la firma. O que en principio podría ser una primera alternativa de la firma. Y la propiedad que tienen estas dos claves es que con la clave pública, mediante otro procedimiento simétrico, uno puede descifrar ese archivo y obtiene el archivo original. Básicamente eso es lo que tenemos, y lo que le vamos a pedir simplemente a estos dos métodos es que tengan dos propiedades. Una es que sin conocer la clave, vamos a decir que es imposible, aunque en verdad habría que decir más bien que no se ha descubierto, digamos, ningún otro método más sencillo, ¿okay?, para hacer la otra operación que enumerar las claves una por una. Si uno no tiene la clave privada, lo único que puede hacer para tratar de producir el cifrado es probar una por una con todas las claves. Y la otra propiedad es que la probabilidad de que alguna otra clave pública produzca el mismo resultado es cero. No puede pasar. Si tenemos esas dos cosas, tenemos un poco las dos piedras que necesitamos para comenzar a armar esta idea de la firma electrónica avanzada. Una primera aproximación que uno podría hacer es, a partir de esta idea, decir, bueno, yo simplemente voy a cifrar mi documento, ¿ok? O voy a cifrar, digamos, las tres primeras líneas de mi documento, y que lo vaya a descifrar, bueno, va a ser la operación inversa, y si encuentra las primeras tres líneas del documento original, efectivamente eso quiere decir que quien había firmado tenía la clave privada y luego el documento proviene de esa persona, ¿ok? Esto, sin embargo, no, a priori puede parecer una buena idea, pero no lo es, porque no va a garantizar algunas de las propiedades que estamos buscando, como por ejemplo la integridad, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace para poder garantizar esa propiedad? Y bueno, se introduce un nuevo concepto que es el concepto de huella digital de un documento, o técnicamente se conoce como el hash de un documento, ¿ok? ¿Y esto qué es? Es un método que nos permite, a partir de un documento de tamaño arbitrario, ¿ok?, obtener un valor único asociado a ese documento, más pequeño, ¿ok?, y que tiene algunas buenas propiedades también, digamos, ¿no? Básicamente esto produce lo que en matemáticas se llama una función que es casi inyectiva, digamos, ¿no? Esto quiere decir que, en general, si tenemos huellas diferentes, vamos a tener documentos diferentes. Fíjense que eso no pasaba con la idea que yo les decía recién. Si yo cifro las primeras tres líneas y cambio alguna línea posterior, la firma, cifrando las primeras tres líneas, simplemente no me va a dar esta propiedad de que si cambio algo puedo reconocerlo. Bueno, generando una huella del documento, efectivamente obtengo eso. Y la otra buena propiedad que debe tener es que, en general, invertir esta función o encontrar un documento diferente que genera la misma huella computacionalmente es muy complejo.
Si tengo esas dos cosas, entonces, ahora sí, puedo armar lo que es la idea básica de firma electrónica, que es, vamos a tomar el documento, vamos a generar la huella del documento, y es eso lo que vamos a cifrar con la clave privada del firmante. Eso nos va a dar un archivo binario que, adjunto al documento, constituye el documento con firma electrónica. Y por otro lado, vamos a tener el procedimiento inverso a la firma electrónica, que es la verificación de la firma. ¿Y ese procedimiento cómo va a funcionar? Bueno, si yo tengo el documento y su firma, puedo por un lado, a partir del documento, reconstruir la huella digital asociada, y por otro lado, tomando la firma, descifrarla ahora con la clave pública. Eso me va a dar una huella, y esa huella debería ser la misma que yo calculé a partir del documento. Si eso pasa, quiere decir que la firma es correcta. Si eso no pasa, la firma es incorrecta. Entonces, a partir de esta construcción, obtenemos algunas propiedades de seguridad. ¿Cuáles son? Bueno, primero, autenticidad. El firmante puede ser reconocido inequívocamente. ¿Por qué? Porque la firma solo puede ser producida a partir de la clave privada, y estamos asumiendo que la clave privada solo es poseída por el firmante. Segunda propiedad que queríamos, la integridad. ¿Por qué? Porque cualquier cambio en el documento va a producir un cambio en la huella. Luego, al verificar la firma, si alguien hubiera cambiado el documento, va a obtener una huella diferente a la que se obtiene al descifrar la firma electrónica, con lo cual nos permite detectar la integridad. Estas son en general las propiedades más conocidas de la firma electrónica, pero hay una que en general se suele dejar de lado y que sin embargo es casi tan importante o más importante, le diría, que las otras, que es el no repudio, que es la posibilidad de tener una evidencia, una prueba de que el firmante en algún momento firmó el documento, es decir, en algún momento aceptó el contenido de ese documento o lo validó. ¿Por qué es importante eso? Porque esa evidencia puede almacenarse, por un lado, y puede viajar con el documento, por otro lado. Y esto nos va a dar una arquitectura de seguridad que ofrece mayores garantías y que permite eliminar a muchos terceros de confianza que existen actualmente en las arquitecturas de seguridad de gobierno electrónico que podemos ver, por ejemplo, hoy en día aquí en Uruguay. Vamos a ver un poco esto más en detalle. Imagínense algún trámite que haya que hacer con alguna repartición del Estado en el cual un ciudadano tenga que presentar un documento a una repartición del Estado. No sé, tomemos cualquiera, supongamos que es la declaración del IRPF a la DGI, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera. En general, salvo error de mi parte o alguna que se me haya escapado, la mayoría de las aplicaciones que encontramos hoy en gobierno electrónico, ¿cómo funcionan? Y bueno, uno tiene algún usuario y alguna contraseña que le permite autentificarse como ciudadano, como persona, ¿ok? Y a partir de eso se construye algún canal de comunicación seguro entre quien está entregando el documento y la administración pública, digamos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir un canal de comunicación seguro? Y bueno, básicamente es algo que permite, con una clave generada, digamos, simplemente para la sesión de comunicación, proteger que los envíos entre el ciudadano y ese portal puedan ser espiados por terceros, ¿ok? Normalmente esto ustedes lo observan, por ejemplo, cuando se conectan a un sitio de internet y ven que se están conectando a una página con el protocolo HTTPS por seguro, ¿no? Básicamente quiere decir que hay un canal de comunicación seguro, pero este canal de comunicación justamente es temporal y a priori el ciudadano no sabe qué pasa después de ese trámite. Es decir, potencialmente el trámite podría requerir que ese documento viajara por muchas instancias más, por muchas manos más, o fuera almacenado en algún medio que el ciudadano no controla, ¿ok? Y luego, esta parte de, digamos, de la gestión o del trámite, ya no cuenta más con algún tipo de autentificación del ciudadano, ni el ciudadano tiene más control sobre ella. Entonces, implícitamente, aunque quizás a veces no seamos muy conscientes, esto implica que estamos confiando a priori en muchas organizaciones, tantas organizaciones como pasa este documento a priori. ¿Ok? Si utilizamos firma, bueno, una acotación antes. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo desde el lado del ciudadano, ¿no? Es decir, qué garantías ofrece al ciudadano, digamos, este tipo de interacción con la administración pública. Uno podría ponerse desde el punto de vista de la administración pública también. El ciudadano que abre un canal de comunicación seguro y transmite un documento, ese documento viaja, es almacenado,
si el ciudadano fuera de mala fe, podría más tarde pretender que él nunca entró ese documento, que hay un error, que ese documento no lo entregó él, que no es el suyo. Y la administración no tiene ninguna prueba de lo contrario, quiero decir, porque este canal de comunicación es temporal, existe un tiempo, después se borra y no queda ninguna traza de él. Por lo tanto, si más tarde el ciudadano pretendiera que él no firmó eso o no lo generó, la administración pública al día de hoy no tiene ninguna manera de oponer alguna evidencia a eso. Entonces, es aquí donde entra la idea esta de firma electrónica avanzada, porque gracias a ella podemos imaginar una arquitectura que es bien distinta, que es el ciudadano podría con su clave privada firmar el documento, entregar ese documento, y una vez que ha hecho eso, ese documento, su integridad está asegurada. Quiere decir que cualquier camino que haya después, o cualquier agente potencialmente malicioso que pudiera haber en el medio, de alguna manera la firma va a proteger que ese documento no sea cambiado, uno. Y dos, justamente del lado de la administración pública, va a quedar una traza de que efectivamente el ciudadano alguna vez avaló y presentó eso, y esa traza puede ser verificada en el tiempo, hoy, mañana o dentro de 10 años. Y ahí justamente surge un tema. Surge un tema porque, digamos, en esta arquitectura hay que ser consciente de que estamos asumiendo algunas cosas, digamos, ¿no?, para que funcione. Primero, que solo el firmante tiene, voy a empezar por la última, solo el firmante tiene la clave privada. Eso es, digamos, es un pilar básico en todo esto, ¿no? Si falla eso, no podemos garantizar muchas más cosas, digamos, ¿no? La segunda es que tenemos la clave pública correcta para esa clave privada, es decir, quien quiera verificar la firma del documento necesita la clave pública y necesita obtenerla por algún medio, digamos. Para que las cosas funcionen bien tiene que ser la clave pública asociada a esa clave privada. Si es otra, no podemos garantizar lo mismo. Y el último punto es lo que yo les decía recién, esa firma quizás necesitemos como evidencia verificarla hoy, mañana o dentro de 10 años. Y de alguna manera estamos suponiendo que siempre vamos a poder verificar esa firma dentro de 10 o 20 años, por ejemplo. Vamos a ver un poco estos puntos más de cerca. Empiezo por el primero, Tenemos la clave pública correcta. ¿Cómo podemos asegurar eso? Y bueno, en general lo que se hace es crear lo que se llama una infraestructura de claves públicas. ¿En qué consiste esto? Bueno, en que hay organismos que se llaman autoridades de certificación a los cuales uno puede requerir cuál es la clave pública de alguien, de un ciudadano o de una organización, ¿ok? Y esta autoridad de certificación va a responder dando una asociación entre el ciudadano y la clave correspondiente, ¿ok? Y para garantizar que esa asociación no sea rota, podemos utilizar la misma idea, podemos enviar esa pareja firmada, nuevamente. Firmada por alguien, ¿ok? Y bueno, ese alguien, ¿quién es? Es otra autoridad de certificación que a su vez genera la firma y que puede a la cual potencialmente se le puede pedir también su clave pública, y así generamos como una jerarquía, digamos, una cadena de confianza, hasta que llega un punto en el cual obviamente no podemos retroceder más atrás, y hay alguna autoridad de certificación, que vamos a llamar autoridad de certificación raíz, en la cual depositamos en última instancia la confianza de cuál es la asociación entre las claves públicas, digamos, y los usuarios a los cuales pertenecen. En eso, entonces, estamos teniendo por ahora básicamente dos puntos en los cuales tenemos confianza, digamos, ¿no? Confianza en que el propietario de la clave privada custodia bien su clave privada, y confianza en esta autoridad de certificación raíz, que es en última instancia quien valida la cadena de certificados, como se le llama a estas asociaciones entre usuario, clave pública y una firma que protege la integridad de esa asociación. Segundo punto, decíamos recién, hay ciertos documentos que legalmente tienen que ser conservados durante mucho tiempo. No sé, piensen, una factura, por ejemplo, tiene que ser legalmente conservada por 5 años. Un título de propiedad, seguramente por mucho más tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos que verificar una firma que es generada hoy dentro de 30 años? ¿Vamos a poder? Y bueno, si miramos un poco más de cerca ese problema, nos damos cuenta de que almacenar la sola firma con ese procedimiento que yo les describí no es suficiente, porque si la clave pública que fue utilizada podría haberse perdido, podría haber sido robada, o la autoridad de certificación que la emitió podría no existir más dentro de 30 años,
o quizás algunos de los algoritmos de criptografía que utilizamos, esos procedimientos para cifrar y para descifrar, quizás se volvieron obsoletos o fueron quebrados o utilizaron parámetros que hoy día no conocemos más. Es decir, nos damos cuenta que para poder verificar la firma, para hacer esa firma longeva, vamos a necesitar primero que ella sea de alguna manera autocontenida. ¿Qué quiero decir con autocontenida? Quiero decir que además del documento, lo que vamos a firmar son todos aquellos elementos que nos van a permitir más adelante verificar la firma que va a seguir. Esto es, por ejemplo, el algoritmo que se utilizó para generar esa firma, los parámetros de ese algoritmo, la cadena de certificados, el estado en el cual estaba cada certificado, sellos de tiempo, eventualmente, etc. ¿Ok? Y aquí es donde me parece que surge o queda bastante en evidencia que para poder lograr implementar esta idea es muy importante poder utilizar estándares reconocidos por la industria. ¿Por qué? Porque si cada uno de los que genera una firma, cada uno de los organismos del Estado que genera una firma, tratara de ordenar esos parámetros o de poner los que le parecen necesarios o de estructurarlos de alguna manera en algún tipo de archivo y cada uno hiciera una cosa distinta, de nuevo estamos en el mismo problema. No es muy seguro de que dentro de algunos años alguien vaya a poder verificar esa firma. Por eso es súper importante utilizar estándares como por ejemplo XADES, es un estándar internacional que especifica cómo estructurar toda esta información en un archivo XML. ¿Okay? Es un punto importante en esta idea. Y finalmente nos queda este tema de la protección de la clave privada, en la cual, bueno, básicamente uno tiene dos herramientas, digamos, para aportar seguridad en ese sentido. Una es, la más habitual, es que estas autoridades de certificación que emiten las claves públicas, que permiten conocer las claves públicas de un organismo o de una persona, poseen también lo que se llaman listas de revocación, ¿ok? En las cuales, si por alguna razón la persona considera que su clave ha sido comprometida, ¿okay? Su clave privada, por ejemplo, le ha sido, por ejemplo, robada o ha sido accedido por un tercero, puede denunciar a esta autoridad de certificación que esa clave fue comprometida y la autoridad publica regularmente listas en las cuales dicen la clave privada asociada a esta clave pública fue comprometida, luego esta clave pública no se puede utilizar más. ¿Okay? Si usted tiene una firma con esa clave privada, no debe confiar en ella, digamos, ¿no? Ya puede funcionar, o sea, ya sea por mecanismos de lista o por protocolos que permiten consultar a distancia a estas autoridades de certificación para preguntarle si una clave pública sigue siendo válida. Ese es un tema, es una manera. Otra que está implementada en otros países es poseer dispositivos de almacenamiento portátiles de alta seguridad. Por ejemplo, aquí ven, por ejemplo, una cédula de identidad española, en donde esta solución está desplegada ya, que posee un microchip que quizás sea de las tecnologías, digamos, de almacenamiento más seguras que existen, en la cual se almacena la clave privada y nunca sale de ahí. ¿Okay? Tecnologías de este tipo, por ejemplo, son desplegadas también en Brasil o en países de la región. Bueno, entonces, si pasamos un poco revista hasta aquí, vemos que con esta idea, entonces, con estas ideas de cómo generar una firma, cómo verificarla, con esta idea de una infraestructura de claves públicas, etcétera, logramos implementar perdón, las propiedades que nos pedían para la firma electrónica avanzada. Primero, tenemos una manera unívoca de identificar el firmante, es porque el firmante posee la clave privada y solo él la posee, ¿okay? Esa firma es generada solamente a partir de la clave privada, con lo cual este mecanismo está completamente bajo el exclusivo control del firmante, ¿okay? Es susceptible de ser validado o verificado por terceros. Cualquiera puede pedir a la autoridad de certificación la clave pública correspondiente, ¿okay? Y así validar la firma. Asegura que el documento no puede ser alterado luego de la firma a través de esta huella digital que forma parte de la firma misma, ¿okay? Y acá es donde entendemos un poco más lo que quería decir el legislador, que ya tenía un poco la idea de esta tecnología en su mente cuando dice que debe estar basada en un certificado reconocido válido. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene que estar basada en una clave pública que no fue comprometida, que si yo accedo a esta autoridad de certificación me va a decir esa clave pública sigue siendo válida por ahora. Bien. Entonces, hasta aquí vimos un poco qué es la firma electrónica avanzada y qué propiedades aporta. Y yo pienso que podríamos sacar una primera conclusión preliminar hasta acá, que yo me arriesgaría a avanzar, que es que las organizaciones deberían contar
con una plataforma de firma que garantizara estas propiedades, que encapsule los servicios que serían necesarios, como les mostraba, para muchas de estas aplicaciones de gobierno, que respete estándares internacionales, como les decía, por ejemplo, el de la firma electrónica avanzada, ese estándar que yo les hablaba, XADES, que estén implementadas correctamente, les diría. Esta es una tecnología complicada, que tiene muchos detalles, que se basa en propiedades matemáticas complicadas, y que hay que asegurarse que está bien implementada, que no tiene fallas, digamos, ¿no? El poseer una plataforma que provea una implementación suficientemente testeada, suficientemente certificada, que garantice las propiedades, es un valor agregado y es una configuración mejor que tener N implementaciones, o que cada uno tenga su pequeña implementación, digamos, de firma electrónica avanzada, con los potenciales riesgos o defectos que pueda haber cuando repetimos N veces la misma cosa, digamos, ¿no? Y finalmente, la idea de que esta plataforma podría funcionar como un servicio horizontal dentro de la plataforma de gobierno electrónico del Estado uruguayo, no intrusivo, digamos, no intrusivo en el sentido de que todas las aplicaciones que necesitaran servicios de firma podrían utilizar esta tecnología sin tener que cada una incorporar o implementar localmente su implementación de firma, digamos, ¿no? Sería una buena manera de impulsar esta tecnología. Y un poco, bueno, consistentemente con esta visión, en Tilsor, que, digamos, que nos interesa desde hace un tiempo el tema de firma electrónica, estamos impulsando y nos hemos asociado con una empresa española que es líder en el tema de firma digital en España, que se llama TV Solutions, una plataforma de este tipo, ¿okay?, que permite asegurar firma electrónica avanzada, ¿okay?, y sobre la cual se han ido construyendo un conjunto de aplicaciones para organizaciones públicas que brindan algunos de estos servicios horizontales, ¿okay?, que pueden ser consumidos luego por aplicaciones que implementan, por ejemplo, trámites. Yo aquí en el resto de la charla les voy a tratar de dar un pantallazo rápidamente de algunas de estas, no vamos a tener tiempo para verlas todas, tratando de dar simplemente un bosquejo de la idea, sabiendo que muchas de ellas son desplegadas en otros países, por ejemplo en España. Comencemos con la primera, esta que le pusimos por nombre registro telemático. Bueno, voy a hacer un punto antes. Antes de pasar a las aplicaciones, quizás sería bueno mencionar algo, que es que esta idea de infraestructura de claves públicas, ¿okay?, ya está en curso aquí en Uruguay, ya está siendo implementada. En el año 2010 la GESIC lanzó una licitación para la creación de la autoridad de certificación raíz y de por lo menos luego una autoridad de certificación de primer nivel en esa jerarquía, digamos, de emisores de claves públicas, ¿okay? Esa licitación fue ganada por Tilsor junto con TV Solutions y está siendo implementada, y la ceremonia de claves, digamos, es decir, la generación de las claves que van a asegurar toda la arquitectura de seguridad, digamos, de esta infraestructura de claves públicas, está prevista para este año, para ser realizada antes del final de año. Y bueno, esta plataforma que está implementando la GESIC proporciona servicios, primero, de generación de claves en un ambiente de alta seguridad, como yo les decía, un poco, digamos, sobre la integridad de esas claves reposa buena parte de la arquitectura de seguridad, por lo tanto, eso es almacenado en un lugar que tiene características físicas particulares dentro de un dispositivo de alta seguridad que garantiza que si ese dispositivo, digamos, uno intenta extraer las claves, las destruye, es decir, tiene una cantidad de requerimientos tecnológicos de seguridad muy elevados, ¿okay?, y que brinda estos servicios también de creación de autoridades de certificación, de implantación de políticas de seguridad centralizadas en torno a las claves, de publicación de listas de revocación, de validación de certificados, etcétera. O sea, esta es un poco la piedra angular que ya está en marcha y sobre la cual uno puede construir los siguientes servicios. Como les decía, el primero que uno podría pensar es algo que uno podría llamarle registro telemático. En general, cuando un ciudadano tiene que interactuar con la administración pública, muchas veces tiene que entregar documentos. Como les decía, ya sea la declaración del IRPF, un escrito, la respuesta a una multa de tránsito, tiene que interactuar y entregar documentos. Este primer servicio horizontal lo que provee es una especie de registro de asiento de entrada y salida de documentos, ¿okay? Básicamente es un servicio que puede ser consumido por aplicaciones de trámite,
por aplicaciones que implementan trámites públicos, ¿ok? Para que cada vez que sea requerido un documento, el ciudadano pueda entregarlo firmado y la aplicación, digamos, el servicio le devuelva algún tipo de comprobante de que ese documento fue presentado. O sea, el mismo caso que le decía hace un tiempo. Uno entrega un documento y, bueno, ese documento puede perderse en algún lado. Si se pierde, por ejemplo, el ciudadano puede decir, bueno, pero yo lo entregué, pero ¿qué prueba tengo? Y, bueno, lo que viene a aportar esto es justamente un comprobante frente a cada documento, digamos, que contenga, por ejemplo, un sellado de hora que diga en qué momento este documento fue entregado. ¿Okay? Así, el ciudadano tiene la prueba de que él cumplió con los requerimientos del trámite, por ejemplo. Otro que se encuentra un poco a estudio de la GESIC ya también es lo que tendría que ver con notificaciones electrónicas. Esto es, actualmente cuando uno tiene que comunicar formalmente una resolución entre dos partes, en el marco, digamos, tratar de darle una validez legal a ese comunicado, tradicionalmente lo que se utilizaba, y se utiliza hasta el día de hoy, es un telegrama colacionado, ¿ok? Un telegrama especial que de alguna manera tiene alguna garantía de que fue entregado, tiene fechas para ser recepcionado, etcétera. Bueno, esto también un poco en la óptica de disminuir el papel y acelerar, digamos, un poco toda la administración pública, puede ser sustituido por una dirección única del ciudadano en la cual el ciudadano pueda recibir todas las notificaciones que le haga la administración pública, ¿ok? Por ejemplo, y no tenga que estarse desplazando, digamos, a una oficina para ser comunicado, ¿ok? Y bueno, este servicio ofrece servicios de, por ejemplo, manejo de plazos de vencimiento, generación de una constancia de rechazo, que el ciudadano pueda acceder a un portal, ver las notificaciones que tenga, ¿ok? Y o bien aceptarla y decir, ok, acepto recibir esta carta y puedo luego abrirla, ¿ok? O que pueda decir, no, no la acepto, o sea, la rechazo explícitamente, por alguna razón, ¿ok? Estoy varias veces por tomar mi teléfono celular para cambiar de... Otro servicio horizontal posible basado en firmas es lo que se conoce como portafirmas. O sea, esto viene... antes existía, no sé si existe al día de hoy también. La idea de un portafirmas es una especie de estuche donde, digamos, el funcionario llevaba el documento a firmar y lo iba pasando por cada oficina en la cual el responsable iba poniendo su firma, digamos, ¿no? Bueno, básicamente es una especie de workflow, digamos, de aprobaciones basado en firma. Y bueno, este servicio es lo mismo, presenta un portal en el cual uno puede dar de alta un documento a firmar, es decir, algún funcionario puede dar de alta un documento a firmar, pueden generarse firmas secuenciales, es decir, es necesario que primero firme tal responsable, y luego tal otro, y luego tal otro, o en paralelo, es decir, cualquiera puede firmar en cualquier orden, genera posibilidades de rechazar el documento a firmar, de hacer delegación de firma, es decir, el responsable no está, luego la firma electrónica es la de tal clave, etcétera, etcétera, ¿ok? Generar un portal de consulta de los documentos a firmar, etcétera, etcétera. Y el último al cual quería hablarles es otro que también está un poco en camino aquí en Uruguay, que es la idea de factura electrónica, ¿okay? Aquí la idea es que las actuales facturas en papel se transformen en documentos electrónicos y que esos documentos electrónicos puedan circular tanto entre las empresas, digamos, como hacia la DGI, permitiéndole a la DGI así tener un control más fino, digamos, de la facturación de las empresas. Y bueno, nuevamente, aquí la firma aporta un poco la garantía de origen de emisión de las facturas, de integridad, digamos, del lote de facturas entregadas. Y bueno, hay un proyecto un poco en curso y hay una solución de factura electrónica que se integra también, que se puede integrar también como un servicio horizontal y que provee tanto servicios de recepción, verificación de las facturas desde los proveedores, por ejemplo, del Estado, ¿ok? Como, bueno, en el caso del Estado, el Estado no, salvo las empresas públicas, no genera firmas, pero piensen, por ejemplo, lo que podría significar en términos de ahorro de costos, reemplazar la totalidad de las facturas de Antel, por ejemplo, por facturas electrónicas, ¿ok? Los costes que estaríamos ahorrando en papel, en distribución, etcétera. Este servicio también gestiona un poco la parte de firma y envío de todas las facturas hacia los clientes y por último también el almacenamiento de las facturas garantizando firma electrónica avanzada con esta posibilidad de verificar la firma muchos años después. Bueno, voy a ir concluyendo entonces.
bueno, yo le diría que las conclusiones que me gustaría un poco que compartir con ustedes o que ustedes se llevaran un poco de esta charla es, primero, que yo pienso que un gobierno electrónico eficiente y seguro tiene que reposar sobre garantías sólidas, y esas garantías son aportadas o pueden ser aportadas por la firma digital avanzada, que esta firma digital avanzada debería ser concebida como un servicio horizontal dentro de la plataforma de gobierno electrónico, ¿okay?, que pudiera ser explotado por las distintas aplicaciones que implementen distintos tipos de trámites en distintas reparticiones públicas, ¿okay? Y bueno, traté de darles un pantallazo sobre algunos servicios o aplicaciones que podrían construirse, digamos, sobre esta idea de plataforma electrónica, y que ellas mismas también podrían ser vistos como servicios horizontales que son brindadas hacia potenciales implementaciones o automatizaciones de trámites públicos. Y bueno, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bien, si no hay preguntas para el conferencista, ¿alguien quiere plantear alguna interrogante? Bien, repetimos entonces el aplauso para el ingeniero doctor Eduardo Jiménez.